Esta exposición que presento en Bibli se llama Por eso siempre hay una luz tintinando en mi ventana, y la verdad es que hace una referencia clara a mi infancia y a un momento en el que yo desde muy pequeño me di cuenta de la imposibilidad que había para comunicarse. Creo que fui muy consciente que todo lo que ocurría dentro de mí era muy difícil de transcribir con palabras a los que me rodeaban, y sin embargo creo que comprendí que a través de un pequeñito dibujo yo transmitía algo de misterio que no era capaz de transmitirlo ni con palabras, ni escribiendo, ni de ningún otro modo. Creo que eso me ha llevado aquí, a este momento, ¿no? Y para mí es verdad que la infancia es un momento importante porque casi toda mi obra ha hecho una especie de mirada a esa situación. A veces hablamos de la infancia como un estado casi como en el que faltan como información, o nos falta como conciencia de lo que está pasando, y creo que no es así. Muy al contrario, creo que hay una conciencia que se interioriza y que se vive como casi algo como interior. Y uno puede comprender absolutamente todo lo que ocurre al lado. Y mucha de mi obra, y también creo que algo de esta, tiene que ver con la violencia. Y con una violencia que para mí está muy unida también a esa idea del mal que yo la percibía en todo mi entorno. No porque mi familia fuera especialmente pues, ni malvada, sino que yo era capaz de darme cuenta que en las relaciones humanas, incluso las relaciones en las que podía haber afecto, lo violento también estaba presente. Y esa idea creo que continuamente, de un modo perdurable, ha permanecido siempre en mi obra. Por otra parte, hay otra idea que tiene que ver con el cuerpo muy definido en esta exposición. Y el cuerpo también como algo impenetrable, como una especie de forma, de cascarón, y que esa especie de cáscara nos impide como entrar a lo que sucede dentro, que siempre es un misterio. Que siempre, por mucho que conozcas a alguien, es siempre algo como impenetrable y es algo como cambiante. Otro de los temas que también aparece en esta exposición es el deseo. Pero el deseo no solo manifestado como el deseo ante otro cuerpo, sino también el deseo como conflicto personal. Y bueno, creo que ese también me he dado cuenta que es una de los hilos conductores también de mi obra, y que muchas veces se ha manifestado como síntomas en otros cuadros, pero que creo que aquí en esta exposición, por primera vez, yo creo que se presenta como el tema, ¿no? Un tema que para mí a nivel personal también ha sido conflictivo, ¿no? Y hay como muchas relaciones a cultura clásica, me refiero a cultura casi del siglo XX, desde Tapia, Le Bourgeois, muchos artistas que para mí han sido referencias, pero detrás de todo eso creo que he metido también como un cuerpo que de algún modo se expone sexualmente, y al mismo tiempo un cuerpo que está en crisis ante su propio deseo, ante ese deseo que está como viviendo interiorizadamente, ¿no? Y yo realmente eso tiene que ver mucho con una especie de minusvalía personal, siempre esta palabra, con respecto a la posibilidad de amar, ¿no? Uno de los privilegios que he tenido de trabajar en Biblia es que me ha permitido desarrollar muchas de las aficiones, por decirlo de algún modo, que yo he tenido toda mi vida, como podría ser la música, el cine, el teatro. Yo hasta ese momento eran como disciplinas que yo vivía quizás más como espectador y que influían mucho en mi trabajo y en mi vida, pero que nunca había podido trabajar en ellas, primero porque no tenía un espacio que me permitiera pues, desarrollar esas actividades. Yo creo que en los últimos años la música creo que es lo que más me inspira. La música me refiero a los músicos, y no solamente ya en su actitud, que ha sido fundamental, sino también en la capacidad que tienen primero de acceder a un público que desde luego desde los museos o desde la galería no es muy complicado, pero también porque están desarrollando unas ideas muy complejas con respecto al cuerpo, a muchas materias que creo que son los debates de hoy en día. Y eso se está haciendo de un modo muy interesante para mí desde la música. Y creo que en esta exposición, a lo mejor no se nota tanto, pero creo que para mí, generalmente, muchos de los músicos, desde Arca, a John Grant, a muchos músicos que no quiero nombrar porque son muchos, continuamente me siguen siendo la referencia a nivel incluso visual.
Bibli nos permitió en un momento determinado pues, poder hacer un performance, que era algo, un mundo del que yo no venía. Y a partir de ahí creo que se han ido cruzando caminos. Creo que se han ido cruzando muchos caminos que nos han ido enriqueciendo un poco a todos. Primero, ha sido un gran riesgo por parte del espacio, porque a veces cerrábamos durante una semana para solamente hacer un número, una pieza que duraba 15 minutos y que se hacía una noche. Esos riesgos creo que hay que también como resaltarlo como algo muy característico de este espacio en el que ha habido recitales de poesía, espectáculos de danza. Creo que esa multiplicidad de disciplinas ya me permitió de un modo de antemano poder yo también desarrollar ahí pues, mi propio trabajo por otras causas. Y creo que a partir de esos performances, que yo creo que ha sido, pues, bueno, yo creo que ha sido primero un modo en el que yo me he encontrado también con una cultura canaria que para mí no, que tiene que ver con los ritos de la infancia, con ritos que tienen que ver con el amor, con ritos que tienen que ver con la santería, ritos que tienen que ver con los afectos también. Creo que todo eso lo podría incorporar en este espacio. En una especie de cubo blanco que me permite también trabajar en blanco y negro casi, en esos performances. Y a partir de ahí creo que han surgido otras muchas disciplinas, por ejemplo el trabajo que he hecho en dibujos animados, el trabajo que hemos hecho en cine, y todo eso ha surgido pues, directamente a partir de algo que fue en principio un azar y que luego se ha convertido como en el enorme desarrollo, o el desarrollo de mi carrera. El punto inicial de esta exposición surgió por directamente relacionar una de las actividades que se desarrollan en Bibli, que es trabajar a partir del mobiliario, con mi propio trabajo. Y lo que se me ocurrió fue hablar de un mobiliario que nunca estuviera aquí y también de algo que a mí me parece muy interesante, que es de ese sitio que siempre está fuera de foco, de ese mueble o esa pieza que aparentemente no tiene importancia en ningún sitio, que está probablemente en la basura, es más, está en la basura, y que desde ahí, desde ese sitio sin aparente interés artístico, creo que para mí hay siempre un relato. Muchas veces yo he sido la persona que ha estado también como fuera del foco, fuera como ese elemento que psicológicamente pues estaba en una situación que no era interesante para los demás, pero yo también sabía que dentro de todas esas situaciones había también relatos interesantes que contar. Y ahora mismo en esta exposición ocurre exactamente igual. Para mí eso también tiene una relación con una cierta espiritualidad. Una de las cosas que ocurre en esta exposición es que yo creo que hay también una especie de vínculo con elementos espirituales que para mí tienen que ver incluso con los altares románicos. Ese modo en el que se coloca un altar románico como esa pieza casi esencial, elevada, casi con el gesto que es casi como un icono, era también una idea que latía en toda esta exposición. En esta exposición y en muchos de los trabajos que yo he hecho. Y para mí esa espiritualidad tiene que ver también con una especie de despojo también despojo de las ambiciones, despojo de los deseos, y también como una especie de reencuentro interior con las cosas importantes al final de los temas de la vida, ¿no? Lo mismo que he comentado, que para mí la música es uno de los elementos importantes, el cine o el teatro, está claro que el diseño es otro de los factores que forman parte de nuestra vida, seamos conscientes o no. O sea, toda nuestra vida está rodeada por diseño, desde un bolígrafo, un lápiz, hasta cualquier cosa que nos rodea. Este espacio tiene la característica de que sabe destacar diseñadores y arquitectos que se dedican al diseño, que su obra está llena de excelencia. Y eso me parece también que es remarcable, porque el diálogo que yo establezco con mis piezas me parece que está muy vinculado a cualquier aspecto doméstico. Podría haber aquí una silla de un comedor de una casa familiar, pero también esas sillas que aparecen aquí me hablan de mucha información de lo que somos y de lo que es el siglo XX y lo que es el siglo XXI directamente en el que estamos. Y creo que todo eso, el que todo se mezcle, creo que es una cosa más interesante que un cubo blanco en el que todo se está como fuera de contexto. Es un espacio como aparentemente neutro, pero no es neutro, por supuesto. A mí me parece como, para mí es muy válido que mi obra está al lado de otros objetos con el que puedan dialogar. Creo que eso no le quita, sino le suma directamente a
a cualquier pieza, porque al final, si logro colocar una pieza si logro interesar una pieza mía y está al final en la casa de alguien, estará en un contexto similar, un contexto lleno de objetos y lleno de relaciones diversas con las que tendrá que interactuar. Yo creo también que hay una cosa que ha ocurrido también en Canarias y ocurre fuera, que es que hay espacios que directamente son aglutinadores de ideas, aglutinadores de personas y aglutinadores de personas que desarrollan ideas. Creo que hay momentos en los que la Conca marcó un modo determinado de ver el arte, de relacionarse en el arte, y ahora mismo yo creo que Bibli marca, para mí por lo menos, marca un modo muy especial de estar en el arte. Porque por mi vida y por este espacio han confluido pintores, cineastas, gente que se dedica a la música, gente que se dedica a las culturas, gente que de repente está en otras disciplinas muy diferentes, y todos hemos confluido, y no solamente hemos confluido como un encuentro, sino hemos confluido trabajando juntos. Y ese modo en el que de repente personas que nunca pensamos que teníamos, que nunca creímos que teníamos algo que nos vinculara, y hemos terminado como hibridándonos entre nosotros, hemos terminado como contaminándonos en nuestros modos de mirar y todos apropiándonos de otras disciplinas ajenas. Creo que ha sido una de las cosas más enriquecedoras para mí de poder estar aquí en esta casa que es Bibli.